Bien, continuando con la segunda parte del video, vamos a continuar con la unidad de proteínas. Hemos dejado el ejercicio 2 en las diapositivas vía Dropbox para todos ustedes. Por favor, revisen el contenido. En la plataforma Canvas y por correo van a tener más instrucciones para terminar el trabajo. Bien. Cuando comenzamos a hablar ya de las secuencias polipeptídicas, obviamente comenzamos a hablar de lo que es niveles de estructuración. De manera general, hay dos tipos generales de proteínas. Hay proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las fibrosas son todas aquellas formadas básicamente por, digamos, formas rígidas, largas y completamente insolubles, como estoy mostrando aquí usando el cursor. Pero existe otro tipo de proteínas que son las globulares, que son más plegadas y presentan solubilidad en medio acuoso, debido a que asumen una conformación específica que permite obtener grupos o cadenas laterales polares más en los extremos alejados y cercanos a las moléculas de agua. Entonces, estas asumen una forma básicamente de globo, de ahí su nombre, proteínas globulares. Todas las proteínas, tanto fibrosas como globulares, tienen unos niveles jerárquicos de estructuración, unos niveles, digamos, estructurales. Se conocen como niveles de estructura proteica. Está la estructura primaria, nivel de estructura secundaria, estructura terciaria y la estructura cuaternaria. La sola estructura primaria asume simplemente la secuencia de los aminoácidos. La estructura secundaria son las conformaciones específicas a nivel espacial que asumen debido a las conformaciones posibles a lo largo del enlace peptídico. La estructura terciaria es el plegamiento propio de la misma proteína potenciado por grupos o sus cadenas laterales. La estructura cuaternaria es la interacción entre varias cadenas polipeptídicas específicas formando una proteína mucho más compleja. Vamos a hablar primero de la estructura primaria. Como pueden observar, aquí tenemos un esquema muy parecido a lo que vamos a hacer en el ejercicio 2, que muestra una cadena polipeptídica desde el extremo carboxil terminal hasta el extremo amino terminal, y en rojo muestra básicamente las cadenas laterales. Esto que está acá es simplemente la estructura primaria de la proteína. Podemos observar que cada uno de los residuos aminoácidos unidos aporta como tal al esqueleto de la proteína una determinada cadena lateral, ¿cierto? Entonces pueden existir, por ejemplo, dipéptidos, polipéptidos específicos dependiendo de la cantidad de residuos aminoácidos unidos. Entonces una proteína totalmente puede ser una unión polipeptídica desde unos 10 hasta unos 10.000 aminoácidos o residuos. Entonces, la secuencia de esos aminoácidos es lo que es la estructura primaria y lo que permite que éstas adopten ciertas configuraciones tridimensionales. Obviamente, dependiendo de las características de estos residuos y las cadenas laterales específicamente, tenemos las propiedades particulares de la proteína. De hecho, la estructura primaria es la que define las propiedades biológicas de la misma proteína, por eso es que es tan importante. Y la secuencia de aminoácidos está regida obviamente por la transducción específica a lo largo del material genético, en este caso el RNA, que se encarga de otorgar la secuencia nucleotídica que aporta la secuencia de aminoácidos en una célula. El siguiente nivel jerárquico de estructura es la estructura secundaria. Entonces, habíamos visto que la estructura primaria son solamente la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria es básicamente las conformaciones específicas que asumen el espacio debido al enlace peptídico. Ahora, ¿cómo ocurre ese ordenamiento regular de aminoácidos? Bien, eso ocurre porque dentro de ciertas regiones localizadas del polipéptido, dependiendo de interacciones no covalentes y de la misma conformación alrededor del enlace peptídico que une varios residuos aminoácidos, se produce un ordenamiento de tipo regular. Como habíamos dicho, el enlace peptídico, que es un enlace de tipo amida, es un enlace bastante rígido. Este esquema que se muestra acá muestra, digamos, el carácter plano del enlace. Es un enlace bastante plano. Ahora, otra cosa particular es que el enlace peptídico, digamos que restringe el movimiento a lo largo de él. Lo que quiere decir que solo en ciertas partes alrededor del enlace peptídico es donde existe movimiento. Y básicamente estoy señalando este átomo de carbono de enlace amida, de enlace peptídico, y el carbono alfa de un residuo aminoácido contiguo, y también este enlace que se produce entre el nitrógeno amídico, el enlace peptídico, y el carbono alfa del siguiente aminoácido. Eso quiere decir que alrededor del enlace peptídico se asumen las conformaciones más probables dependiendo
de aquellas que son posibles a lo largo del enlace peptídico. Entonces, aquí esta rigidez evita que simplemente existan conformaciones probables. Ahora, como habíamos visto en ácidos grasos, recuerden, la conformación, digamos, en las cuales alrededor de un enlace de este tipo, que es un enlace plano, muy similar al enlace doble, donde los grupos están uno en una posición y el otro en la posición contraria de este mismo plano, se habla de una conformación de qué tipo? Trans. Eso quiere decir que para el caso de las conformaciones en algún enlace peptídico, la conformación trans es la más apropiada o la que más se da. Esto se debe a que durante este momento los grupos o las cadenas laterales de aminoácidos contiguos están mucho más separadas. La conformación cis, por su parte, hace de que los grupos cadenas laterales de aminoácidos contiguos a lo largo de un enlace peptídico estén mucho, pero mucho más cerca. Eso se denomina impedimento estérico. Y al estar tan juntos, generan conformaciones muy inestables. Entonces, siempre, digamos, las proteínas asumirán conformaciones mucho más extendidas a lo largo del enlace peptídico, particularmente en conformaciones trans que generan una mayor distancia y por ende una menor interacción entre grupos cadenas laterales. ¿Cuál es básicamente el tipo de enlace o de interacción no covalente responsable de esta estructura secundaria, el llamado puente de hidrógeno? Si existe puentes de hidrógeno, que son particularmente, como ustedes ya saben, enlaces entre o interacciones entre el hidrógeno y un átomo electronegativo, el caso del oxígeno o el nitrógeno del enlace peptídico, estas interacciones pueden ser de dos tipos. Una interacción de tipo intracatenario, en la cual el puente de hidrógeno se da en la misma cadena polipeptídica, o en cadenas polipeptídicas opuestas, que se conoce como puente de hidrógeno intercatenario. Entonces, ese puente de hidrógeno es la interacción covalente más, digamos, la más abundante en, digamos, la estructura secundaria. Ahora, como les había comentado, las conformaciones más adecuadas o las más apropiadas a lo largo de los enlaces peptídicos que estoy señalando con el láser y son las conformaciones trans, donde los grupos laterales están siempre de un lado al otro del plano. Pero también a lo largo del enlace peptídico solo existe movimiento en, digamos, los carbonos alfa contiguos o los residuos aminoácidos contiguos a un enlace peptídico. Vean que el movimiento aquí es nulo y no existe, pero el movimiento sí existe alrededor del enlace peptídico. Entonces, debido a eso y a las conformaciones posibles, entonces existirán dos tipos de ángulos en los cuales estos se mueven, ¿cierto? Este ángulo que se encuentra acá se llama ángulo psi, que se llama ángulo de torsión, y el ángulo que se llama acá se llama ángulo phi. Aquí pongo los nombres, ¿listo? Entonces, de estas denominaciones vienen del alfabeto griego. Entonces, este símbolo que se encuentra acá, que parece un tridente hacia arriba, se llama psi, y es un ángulo de torsión que se da entre el carbono del grupo o enlace peptídico y el carbono alfa de un aminoácido siguiente. Y este enlace que se llama acá, o este ángulo de torsión, se denomina ángulo phi, que parece una bolita hacia abajo. Entonces esa pequeña esferita se da, o es básicamente ese ángulo de torsión se da entre el grupo amino del enlace peptídico y el carbono alfa de otro aminoácido contiguo. Estos ángulos, digamos, estos movimientos son restringidos a lo largo de este enlace peptídico. Ahora, debido a esas restricciones, existen dos tipos de conformaciones posibles. Es decir, una es la conformación de hélice que se da en una misma cadena polipeptídica y por los puentes de hidrógeno que se dan entre los grupos carbonilo del enlace peptídico y el grupo amino del mismo enlace. Eso ocurre cada 4 residuos, es decir, que digamos que tenemos una secuencia polipeptídica, ¿cierto? Entonces, ese puente de hidrógeno se da entre un aminoácido, o sea, el grupo amino de un aminoácido y otro residuo ubicado 4 residuos más adelante. ¿Bien? Lo mismo ocurre aquí, el grupo carbonilo del grupo amino y el grupo amino de otro enlace peptídico ubicado a 4 residuos, 1, 2, 3, 4.
Entonces, esa conformación genera puentes de hidrógeno que al ubicarse cada 4 residuos generan un torcimiento de la cadena polipeptídica en lo que se conoce como hélice alfa. Recuerden que ese es un puente de enlace de hidrógeno del tipo intracatenario, es decir, en la misma cadena polipeptídica. Este gráfico que se muestra acá es un gráfico elaborado por el científico Ramachandran. Hace muchos años él trabajó, digamos, las conformaciones posibles por los ángulos de torsión. Entonces él se dio cuenta que esos ángulos de torsión permitían unas conformaciones posibles. Y cuando empezó a trabajar con proteínas se dio cuenta que si podría mirar los ángulos de torsión de muchas proteínas, encontraría regiones donde hay mucha más posibilidad de formación. Entonces, estas regiones donde está más coloreada la gráfica muestran las conformaciones más probables de todas las proteínas posibles. Esto con unos ciertos ángulos de torsión nos da, por ejemplo, unas conformaciones y, por ejemplo, acá en rojo se muestra la llamada hélice alfa. Bien, esta hélice alfa, miren que se da a una serie de ángulos de torsión específicos y es la conformación quizás más probable de todas las proteínas que asume esta conformación. La hélice alfa tiene dos sentidos. Un sentido izquierdo, cuando gira a la izquierda, entonces el sentido lo da nuestra mano izquierda. Si ustedes quieren, hagan el experimento ahorita mismo, ponen su mano izquierda y la ponen a girar en el sentido izquierdo y obtienen este sentido. Digamos, voy a hacer aquí una pequeña demostración de a dónde gira. Si tú pones tu mano izquierda y giras en este sentido, tendrías el sentido de giro de una hélice levógira. Pero si tomas tu mano derecha ahora mismo y giras en este sentido tu mano derecha, ¿cierto? Haciendo el esquema que está aquí en la figura, tendrías el sentido de las llamadas hélices dextrógiras que giran hacia la derecha. Entonces, como se puede observar en el gráfico de Ramachandran, las hélices levógiras son muy raras. De hecho, son poquitas las veces que se dan. Miren que aquí se muestra este gráfico amarillo. Pero, según el diagrama de Ramachandran, la hélice alfa que gira hacia la derecha, o sea, la dextrógira, se observa o se ve en una región mucho más roja, mucho más fuerte, lo que quiere decir que es mucho más común. Entonces, casi todas las proteínas, de hecho, la gran mayoría, giran en el sentido dextrógiro, es decir, tienen hélices que giran hacia la derecha. Ahora, la conformación de hélice alfa es una conformación que, digamos, es muy reducida. Es decir, la distancia entre aminoácidos contiguos se va reduciendo, es muy pequeñita. Y eso se debe obviamente a que la interacción sea cada 4 residuos y que esta conformación, digamos, restringe el movimiento de la hélice, de la cadena, perdón, y eso genera que esta conformación sea bastante pequeña. Pero cosa contraria ocurre cuando se producen, digamos, conformaciones extendidas, que también pueden ocurrir por los ángulos de torsión. Lo que puede ocurrir es que alrededor del enlace peptídico las cadenas laterales se generen en conformaciones mucho más extendidas, más largas, y eso aumenta la distancia entre residuos. Eso se llama hebra beta. En esa hebra beta, digamos que se da de entre 5 a 10 aminoácidos de largo. Como pueden observar, se da mucho más alto entre que las hélices alfa, que sean cada 4 residuos. Estas se dan de 5 a 10 aminoácidos de largo. Esa conformación es muy rara, pero también se da. Y esa conformación extendida favorece una forma que se llama lámina u hoja beta, que es el siguiente tipo de conformación. Se da básicamente pueden ser entre cadenas diferentes o cadenas iguales, pero siempre en una conformación extendida. En esa conformación extendida, nótense que los puentes de hidrógeno funcionan como si fueran básicamente unos pedazos de lasaña, como pueden observar aquí, unas capitas de lasaña que interaccionan unas con otras. Y los puentes de hidrógeno interaccionan de una manera bastante particular. Vean que la cadena sufre una extensión, una forma más extendida, y esa forma extendida, digamos, se puede facilitar las interacciones de puentes de hidrógeno, que pueden ser interacciones de dos tipos. Pueden ser una interacción entre dos cadenas polipeptídicas, la misma o diferentes, en el mismo sentido de elongación, es decir, sentido NC, NC, y se llaman láminas beta paralelas.
Esas láminas beta paralelas, como tienen el mismo sentido, hacen que las interacciones puente de hidrógeno sean oblicuas, como pueden observar aquí. Pero cuando digamos, las dos betas interaccionan en sentidos contrarios, ¿bien?, ya sea la misma o cadenas polipeptídicas diferentes, estas interaccionarían de formas antiparalelas, se llaman hojas betas antiparalelas. Y esas hojas beta antiparalelas generan interacciones donde los puentes de hidrógeno interaccionan unos con otros de una manera mucho más perpendicular, más lineal, a diferencia de las hojas beta paralelas. ¿Bien? Otra estructura que se da principalmente en las proteínas se denominan bucles, en los cuales varias láminas beta pueden interaccionar con una especie de pequeñas cantidades de residuos proteínicos donde existen giros. ¿Listo? Entonces esos giros o bucles se dan por una serie de residuos aminoácidos específicos. Se llaman giros beta y son de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Los bucles tipo 1 poseen residuos de prolina, mientras que los tipo 2 poseen residuos de glicina. ¿Listo? Entonces estos residuos de prolina generan giros beta del tipo 1, donde la secuencia de 4 aminoácidos hace un giro, un bucle, y en el caso del tipo 2 poseen residuos de glicina donde existe el giro o bucle. Ven que son secuencias de 4 aminoácidos y se producen las curvaturas. El siguiente tipo, la siguiente denominación de estructura terciaria, es llamado el tercer nivel, se llama estructura terciaria, constituye el giro normal de la estructura proteica. Nótese que aquí, por ejemplo, tenemos una proteína completa que está formada por la mezcla de dos, digamos, unidades, unas unidades alfa y unidades, láminas beta, perdón, estas en azul, y las hélices alfa en naranja. Entonces ambas forman una estructura completa que es la estructura terciaria. Ahora, el plegamiento de la misma, esa estructura proteínica, se da básicamente por dos procesos. Un proceso es el plegamiento normal debido a las interacciones no covalentes y algunas interacciones covalentes. Entonces, esos dos procesos de interacciones no covalentes y covalentes generan lo que se conoce como doblamiento. Ahora, estos que están acá, como pueden observar, son puentes de hidrógeno, son interacciones no covalentes entre residuos de aminoácidos diferentes. Lo mismo el efecto hidrófobo que se da entre cadenas laterales apolares que tienen grupos carbonados. Y la interacción iónica que se da entre grupos con carga positiva o negativa, que es una ligera atracción electrostática. Estos tres que acabo de señalar, puente de hidrógeno, interacciones hidrófobas y enlace iónico, son básicamente interacciones no covalentes. Pero el puente disulfuro es quizás la más importante porque es una interacción de tipo covalente que se da entre dos residuos de cisteína, que también es responsable de ese plegamiento espontáneo. Entonces, esa interacción entre residuos aminoácidos pueden ser interacciones hidrófobas, como decía, ¿cierto?, donde los aminoácidos comienzan a recluirse del agua y estos aminoácidos no polares comienzan a alejarse, y esa interacción hidrófoba es la que se va hacia el centro de la proteína buscando alejarse. Los puentes de hidrógeno y enlaces iónicos, y los puentes de sulfuro que son covalentes como tal. Todos estos, como tal, todas estas interacciones, incluyendo el puente de sulfuro, son responsables de la llamada estructura tridimensional de la cadena polipeptídica. La estructura terciaria, como tal, está, digamos, regida por las propiedades de los aminoácidos constitutivos. Los residuos no polares, o todos los aminoácidos no polares, van siempre al interior de la proteína, escapando de todo el agua que se encuentra al exterior de la proteína. Los residuos con carga polar van siempre entonces a la superficie de la proteína. ¿Por qué? Porque van a interaccionar con el agua. Y los grupos sin carga siempre se encuentran en la parte superior como en la parte interna de la proteína. Esas fuerzas generan el plegamiento específico de la proteína. Entonces, ya sean interacciones no covalentes con el puente de hidrógeno, efecto hidrófobo y demás, todas tenderán a generar la forma tridimensional específica o la estructura nativa de la proteína, la estructura propia de la misma. Lo mismo que los puentes disulfuro, en este caso que sean residuos de cisteína, que es una interacción de tipo covalente. Ese enlace disulfuro estabiliza la estructura de las proteínas. De hecho, es muy importante porque se da principalmente entre residuos de cisteína y produce algo que se conoce como residuo de cistina, que es un puente covalente entre los dos residuos. También como el puente de hidrógeno puede ser entre
cadenas polipeptídicas diferentes o cadenas polipeptídicas iguales o la misma cadena. En el caso, por ejemplo, de la insulina tenemos ese ejemplo claro, ¿listo? La insulina es una pequeña secuencia polipeptídica. De hecho, son dos polipéptidos unidos por puentes disulfuro de dos tipos, puentes disulfuros intercatenarios entre las dos cadenas diferentes y un puente disulfuro intracatenario en la secuencia más pequeña. Esta insulina y los puentes disulfuro es lo que permite la forma o la estructura tridimensional nativa de la insulina y es la forma activa de la misma. Otra particularidad de la estructura terciaria es que a lo largo de la proteína pueden existir lo que se conoce como estructuras supersecundarias o motivos, que son básicamente, como su nombre lo indica, orientaciones específicas debidas a la conformación o la unión de varias estructuras secundarias en un patrón. Por ejemplo, este que está acá es el motivo beta-alfa-beta, porque es una lámina beta, una hélice alfa y una lámina beta unida. Se llama motivo beta-alfa-beta. Pueden existir los motivos horquillas beta, que son las uniones antiparalelas de láminas betas, motivos alfa-alfa cuando son dos hélices, o motivos, por ejemplo, de guarda griega, donde existen pliegues, ¿ven? Que son la unión de varias estructuras con un bucle beta en particular. Entonces ellas hacen un plegamiento típico. Este se llama motivo de guarda griega porque este motivo que tienen acá es parecido al de los escudos de los guerreros griegos. Otras estructuras particulares que voy a poner en las diapositivas para que ustedes las revisen, para que las vean, para que tengan ejemplos visuales de las mismas. Están, por ejemplo, los barriles betas, que son particulares en proteínas que funcionan como canales en las células para transportar sustancias. Esta es la más común, que es el barril beta de 8 hebras, y se muestra la estructura condensada en el segmento N-terminal, el segmento carboxilo terminal, y hay varias hélices, digamos las láminas beta antiparalelas unidas unas con otras con bucles beta también, ¿ven? Bastante bonita, ¿no? Un concepto particular en la estructura terciaria es el concepto de dominio, que es una estructura terciaria particular en la región específica de una proteína. Tenemos aquí esta proteína que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Tiene dos dominios, un dominio en naranja y un dominio en azul. Como pueden observar, son dos regiones con su estructura terciaria completamente definida y que digamos que es una estructura globular bien definida dentro de la proteína que le confiere sus propiedades específicas. Y se da básicamente por la combinación de varios motivos al mismo tiempo. Entonces vean cómo este dominio gigante naranja está formado por varios dominios al mismo tiempo, varios motivos unidos, alfas y láminas betas, que tienen una estructura bastante definida. Un dominio en una proteína es una región de mucho interés a nivel molecular y es responsable de muchas propiedades, pues, digamos, a nivel de función de la misma proteína. Por ejemplo, existen proteínas transmembrana, que son, por ejemplo, aquellas que tienen un dominio específico dentro de la membrana plasmática. Ven que el dominio es una región específica que permite que ella se fusione a la membrana. Hay varias, por ejemplo, proteínas transmembrana de pases únicos, en las que la proteína pasa solo una vez en la membrana plasmática, y algunas que se llaman proteínas de pase múltiple, que pasan varias veces por la membrana plasmática. Lo mismo también. Pues vean lo interesante que es la parte de los dominios. Otro concepto importante para lo que es la estructura terciaria es el proceso de desnaturalización, que se da con varios agentes físicos, como el movimiento, el sonido, o reactivos químicos, como la urea, el cloruro de guanidino y el beta-mercaptoetanol, que son sustancias que lo que hacen es que ellas hacen que las proteínas pierdan su estructura terciaria nativa, su estructura normal, porque alteran las condiciones en las cuales la proteína mantiene sus fuerzas de atracción, en este caso interacciones no covalentes y covalentes. Entonces la proteína asume una forma llamada desnaturalizada. Eso puede ocurrir por agentes físicos, como les decía, temperatura, agitación, la sonicación o sacudimiento por sonido, o el mismo sacudimiento vigoroso de una proteína. Y por agentes químicos que alteran el pH, por ejemplo, beta-mercaptoetanol, el ion guanidino, y también el llamado SDS o sodio desilsulfato, que es un detergente que también tiene la capacidad de desnaturalizar las proteínas. Por último, la estructura cuaternaria de una proteína, que se define principalmente como la fusión de subunidades ensambladas o de cadenas polipeptídicas solitarias en forma o para formar una proteína específica. ¿Listo? Esas subunidades se asocian básicamente por las mismas interacciones no covalentes, son las interacciones dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, y la unión de varias proteínas
se conoce como oligómero. ¿Listo? Cuando varias unidades son exactamente idénticas, se habla de un protómero. Entonces, veamos por ejemplo el caso más clásico de estructura cuaternaria, que es el de la hemoglobina. Entonces, que la hemoglobina es un dímero de dos protómeros, un protómero alfa y un protómero beta. Miren que el protómero alfa está aquí en azul, que son dos unidades alfa azulitas, y la otra unidad beta también, como tal. Es un dímero de dos protómeros, protómeros alfa y protómeros beta, con unidades igualitas. Bien. Otra particularidad de la estructura cuaternaria es que muchas veces, digamos, de una manera ajena a la estructura, digamos, a la estructura o la secuencia de aminoácidos, existe una región no proteica, que es un grupo orgánico gigante, que se conoce como grupo prostético. Así como los miembros prostéticos son miembros o prótesis de un ser humano cuando pierde una extremidad, lo mismo ocurre químicamente hablando con las proteínas. Son, digamos, grupos químicos que no tienen afinidad o no son de naturaleza proteica, sino de naturaleza completamente orgánica y están dentro de la proteína, pero que le confieren propiedades. Cuando veamos encima vamos a ver un poco más profundamente este concepto, pero por ahora me interesa que sepan que para el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, existe este grupo, y se llama grupo hemo, que es un grupo de porfirina, que es todo este anillo gigante de aromático fusionado, y este hierro en el centro, es quien se encarga de almacenar oxígeno, o que permite que la hemoglobina capte oxígeno. Entonces, ella se fusiona por dos residuos de histidina que pegan al grupo hemo, a la hemoglobina, que permiten la unión del oxígeno como tal. ¿Listo? Entonces, todo esto es una estructura completamente tridimensional y funcional para el caso de la hemoglobina. Espero que hayan aprendido mucho y disfrutado. Cualquier duda o inquietud, pues pueden recurrir al correo electrónico para resolver cualquier de las dudas. Por lo tanto, revisen el taller, trabajen, estudien y buena suerte a todos. Éxitos.